portavoces y por el conjunto de los grupos parlamentarios. La primera de ellas, señorías, es la pregunta número 221 del señor Casco Ruiz, que tiene la palabra desde su escaño para formularla. Señor consejero, ¿por qué razón los servicios territoriales de la Consejería de Fomento están enviando requerimientos de manera indiscriminada de documentación complementaria a los pensionistas que tienen concedidas ayudas en materia de rehabilitación de viviendas? Gracias, señor Casco. ¿Y dónde está el consejero? Pasamos. No está presente en el hemiciclo el señor consejero para contestar la pregunta. Debe haber tenido algún imprevisto que ha salido. Pasamos a la siguiente pregunta y sustanciaremos a continuación la suya, señor Casco. La siguiente pregunta es la número 222, formulada por la señora Ávila Núñez, que tiene la palabra desde su escaño. Gracias, señor presidente. En el anterior debate de presupuestos, mi grupo parlamentario presentó una enmienda para intentar mantener el apoyo a la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo. Dicha enmienda, dotada con una cantidad de 28.500 euros, fue apoyada por Izquierda Unida Verde Sies y, por lo tanto, aprobada en este hemiciclo e incorporada a los presupuestos de la comunidad. A fecha de hoy, aún no le han abonado dicha cantidad para que esta asociación pueda seguir desempeñando la magnífica labor. Me voy a adelantar a las respuestas que me dará el Gobierno, porque ustedes contestarán que ya me respondieron a través de una pregunta con respuesta escrita que registré, en la que preguntaba cuándo se abonaría la cantidad, y ustedes literalmente contestaron que la Junta de Extremadura no adeuda cantidad alguna a la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo. Pues si es así y no se ha pagado no se adeuda nada, ¿cuándo ha abonado la Junta de Extremadura dicha cantidad? Muchas gracias, señora Ávila. Para su contestación por parte del Gobierno tiene la palabra el señor consejero de Salud y Política Social. Señor presidente, señoría, lamento ser reiterativo, pero me veo en la obligación de contestarle en el mismo sentido que hicimos el pasado 8 de julio, cuando usted formuló esta pregunta por escrito, y es que, en efecto, la Junta de Extremadura no adeuda cantidad alguna a la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo. Y dicho esto, señora diputada, yo creo que el apoyo a las víctimas no se cuantifica en términos económicos solo, y por eso espero que el tratamiento parlamentario de este asunto se aleje de la trifulca política y no primen los intereses partidistas sobre la unidad que debemos tener todas las fuerzas parlamentarias en este asunto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Señora Ávila, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Mire, señor consejero, es increíble la falta de rigor y de seriedad que tiene el Gobierno del señor Monago después de escuchar su respuesta. Mire, señor consejero, esta diputada que le habla tiene contacto con dicha asociación y por eso le estoy hablando y le estoy pidiendo explicaciones al respecto. Le digo más, señor consejero, estamos hablando de una asociación que está viviendo y que está sufriendo una situación indignante y una discriminación por parte de su Gobierno. Todas las víctimas, toda su familia, todos los representantes deben tener el mismo trato. Todas las asociaciones tienen que tener el mismo derecho. No pueden marginar a aquellas que no tengan su misma ideología política e intentar erradicar su existencia. Por ejemplo, me parece muy bien que la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Madrid le hayan concedido una subvención de 16.000 euros, pero no entiendo por qué a la extremeña no se le ha abonado todavía esa cantidad. No sé si usted, señor consejero, conocerá la labor que realiza la Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo, o tal vez no quiera enterarse, o simplemente prefieran prestar más atención y parte de su tiempo a otras asociaciones. Pero mire, esta asociación, aparte, entre otras cosas, hace homenajes de reconocimiento y memoria a personas que murieron por violencia terrorista. Realizan seminarios en la Universidad de Extremadura, jornadas de convivencia a lo que acuden personalidades y colectivos tanto de comunidades autónomas como de otros países para tratar sobre este tema. En definitiva, lo que buscan, señor consejero, es la propagación de esa memoria para que esta situación no vuelva a repetirse.
Es importantísimo, señor consejero, el apoyo a esta asociación y que no haya discriminación económica a favor de otras, para que puedan seguir prestando ayuda a todas las personas y familiares que fueron víctimas de esa violencia. Mire, le adelanto, señor consejero, que este grupo registrará una solicitud de comparecencia ante comisión para que dicha asociación pueda explicar en sede parlamentaria la situación que está viviendo y que sean ellos de primera mano quienes nos expliquen si hay deuda o no hay deuda, si hay discriminación o no hay discriminación. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Ávila. Señor consejero, tiene de nuevo la palabra. Gracias, señor presidente. Señora diputada, lo primero que tengo que decirle es que para el Gobierno de Extremadura las víctimas del terrorismo no tienen color político. Por lo tanto, no hay asociaciones de una ideología o de otra o víctimas que sean de un color o de otro. Por lo tanto, ya veo que mi llamamiento a la prudencia ha caído en saco roto. Una vez más demuestran que en su papel en el sillón de la oposición es simplemente el de tumbar al Gobierno y en su intento no dudan, en este caso, en utilizar el dolor de las víctimas del terrorismo con tal de hacer política. Y de antemano digo que no van a encontrar al Gobierno en esa lucha, señoría. No vamos a hacer ideología política con el sufrimiento de las víctimas del terrorismo, pero teniendo en cuenta que existen distintas asociaciones, ¿por qué ustedes preguntan solamente hacia esta asociación y no por otras? Porque víctimas son muchas y hay muchas y diversas asociaciones. Y debo decirle que este Gobierno no está trabajando con la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Madrid. Este Gobierno está trabajando con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que tiene su representación en Extremadura. ¿Pero qué vinculación les une a un colectivo y a otro no? ¿Por qué uno sí y otro no? ¿O acaso consideran que no todos merecen el mismo tratamiento? Señora Ávila, después de escuchar su intervención, me veo obligado a recordarle algunos aspectos de la Ley de Subvenciones de Extremadura. Como usted debiera saber, la aparición de una subvención nominativa en los presupuestos no supone la concesión directa del importe económico, ya que está condicionado a la disponibilidad presupuestaria y al inicio de un procedimiento administrativo. Como no hay ninguna resolución administrativa, no existe deuda con la asociación a la que usted se refiere. Dicho esto, el Gobierno de Extremadura entendió que las dificultades económicas que estamos atravesando no impedirían que las víctimas del terrorismo y sus familiares contasen con un programa de apoyo durante el 2012, a pesar de la penuria presupuestaria. Por ese motivo, le informo que bajo el lema Extremadura con las víctimas del terrorismo se subvencionó con 15.000 euros un programa de atención psicológico, ocio-terapéutico y concienciación social en colaboración con la Asociación Nacional de Víctimas del Terrorismo, y son muchos los aspectos a destacar en esta acción, pero sirvan algunos ejemplos. 88 víctimas se han beneficiado de evaluaciones psicológicas y sociales, 42 víctimas han disfrutado de una atención personalizada, 40 víctimas disfrutaron de un encuentro de ocio terapéutico y se han realizado diversos actos de concienciación social y reconocimiento a las víctimas del terrorismo. Pero, además de eso, señoría, le informo que en la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas ha puesto en evidencia que distintas asociaciones, distintas comunidades autónomas están realizando duplicidades en la financiación de estas asociaciones de víctimas del terrorismo y ha propuesto que el Ministerio adoptará un instrumento de planificación en el conjunto del Estado y las comunidades autónomas en materia de asistencia a víctimas del terrorismo para planificar, coordinar y evitar... Muchas gracias, señor consejero. El tiempo se ha cedido. Gracias, señoría. Gracias, señor consejero. La siguiente pregunta, señoría, ahora sí sustanciamos la número 221. Señor Casco, sea tan amable de repetir de nuevo la pregunta. Gracias, señoría. Señor consejero, ¿por qué razón los servicios territoriales de la Consejería de Fomento de Cáceres y Badajoz están enviando requerimientos de manera indiscriminada de documentación complementaria a los pensionistas que tienen concedidas ayudas en materia de rehabilitación de viviendas? Muchas gracias, señor Casco. Para su contestación por parte del Gobierno tiene la palabra el señor consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo. Sí, buenos días, presidente. En primer lugar, pedir disculpas. Tenía entendido que la sustanciación de las preguntas era a partir de las 2, por eso mis disculpas a su señoría y al señor diputado también. Mire, en relación con lo que me pregunta, señoría, si usted entiende que enviar a todos los beneficiarios de ayudas públicas de rehabilitación, y me refiero a todos, sean pensionistas o no pensionistas, un requerimiento para que justifiquen que han realizado y también pagado la inversión para la que tienen concedida una ayuda
usted entiende que eso es indiscriminado, lo que debe hacer usted es presentar una propuesta para que se cambie la ley. Pero, entre tanto, la ley está en vigor, hay que cumplirla y eso es lo que está haciendo la Consejería de Fomento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Señor Casco tiene de nuevo la palabra. Señor consejero, esa respuesta que ha dado usted no es cierta. Y aparte, por decirlo con claridad, es que están ustedes afectando a gente. Y sí, son muchos pensionistas, gente mayores. Le voy a contar la historia de cómo procede esto. Nos encontramos con personas que solicitaron en su momento la ayuda de rehabilitación para las viviendas, que presentaron las facturas correspondientes porque ejercieron esa función, es decir, rehabilitaron su vivienda. Estamos hablando de expedientes que contaban ya con resolución en firme, que se habían cerrado, y lo único que estaban esperando esas personas es que se le abonara la cantidad. Es decir, las facturas se habían presentado con anterioridad al 19 de noviembre del 2012, que es lo que dice la ley. Se habían presentado esas facturas, se han hecho la obra. Estamos hablando, además, de expedientes del año 2011, expedientes anteriores al 19 de noviembre del 2012, y de pronto reciben esta comunicación donde les dice que tienen que volver a presentar lo que ya han presentado de otra manera distinta y que además tienen 10 días en julio, es decir, que reciben esta comunicación ahora mismo, personas mayores, y se encuentran con el hecho de que no saben qué van a hacer, si van a recibir la subvención, si por el contrario se van a quedar en el limbo, si les van a retirar lo que les habían concedido y ya se han gastado en la rehabilitación de la vivienda y teóricamente tienen un papel anterior con una resolución positiva. Por lo tanto, estamos hablando de un verdadero drama que se produce en muchas localidades, en muchas ciudades, en muchos pueblos de nuestra región y que le afecta, y por eso lo he dicho expresamente, a muchos pensionistas. Esta carta se ha recibido de manera indiscriminada, tanto de aquellos que tenían que presentar facturas con posterioridad al 19 de noviembre, como de otras muchísimas personas que ya lo tenían todo resuelto. Mírelo usted, compruébelo con su servicio. Yo tengo aquí las cartas, hemos conocido muchos de esos expedientes, hemos hablado con esas personas, nos han dicho cuándo hicieron la obra, cuándo presentaron la factura, nos han presentado la resolución positiva de la Consejería de Fomento. Ellos han conocido retrasos, eso lo asumían. Ha habido retraso en esta Administración a la hora de pagar esas ayudas hasta de 3 años. Lo que no comprenden, lo que no entienden es que de la noche a la mañana se le vuelvan a pedir que presenten otra vez los papeles, en algunos casos de manera distinta a como se le exigió en su momento. Eso es lo que no comprenden. Y sobre todo que esto se haga en estos días, en julio, a 10 días de las vacaciones. Me da la sensación de que lo que ustedes persiguen es no pagar esas ayudas de rehabilitación, aprovechar eso y poder culminar este mes no pagándole a esas personas los que le deben. Espero, señor consejero, que usted ponga orden en su casa, que ponga orden en la Consejería de Fomento, resuelva esta situación y no se encuentren estas personas con esta alarmante carta que de verdad ha provocado mucha inquietud. Y estamos hablando de personas, en muchos casos, mayores. Muchas gracias, señor Casco. Señor consejero, tiene la palabra. Muy bien, gracias, señor presidente. De nuevo, mire, señoría, me parece penoso que el Gobierno de la región tenga que recordarle a un diputado como usted de esta Cámara que vivimos en un Estado de Derecho donde todos estamos sometidos al mandato de la ley y que la Administración es la primera que va a velar y está velando por el cumplimiento de la misma. Señoría, yo no sé si usted lo sabe, ya me entran muchas dudas de lo que usted sabe o deja de saber. Este Parlamento, en el año 2011, aprobó la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, la Ley 6/2011, una norma en vigor que nos exige a la Administración y exige a todos, por un lado, que el pago de la subvención no se materialice hasta tanto el beneficiario de la ayuda no justifique la realización del proyecto. Y, por otro lado, exige que los gastos estén debidamente acreditados con la correspondiente factura, ley o artículos 35 y 40 de esa ley. Y, por otra parte, el Plan Regional de Vivienda 2009-2012, que por cierto no redactamos nosotros, señala
que el beneficiario tiene la obligación de justificar ante el órgano concedente, en este caso la Consejería de Fomento, el cumplimiento de la finalidad de la ayuda, estableciéndose además de manera muy clara, muy clarita, que su incumplimiento impedirá el efectivo cobro de la ayuda o incluso la revocación si ésta se hubiera producido. Por tanto, en cumplimiento de estos mandatos, solo hemos requerido a los beneficiarios que aún no tienen reconocido el derecho a percibir la ayuda y antes de reconocérselo, sean pensionistas o no, porque en este país no hay ninguna discriminación fiscal, sea uno pensionista o no, la factura de la obra realizada que no se han presentado hasta la fecha. A usted le han informado mal, solo hemos requerido la presentación de esa factura que deben tener esos beneficiarios de ayudas por vivienda y el justificante de la que han pagado. Y yo no sé qué ve de malo en ello el señor diputado, porque cuando se paga una factura y se paga el IVA, pues se puede pagar, por ejemplo, pues la renta básica, o se puede tener una sanidad universal o gratuita, o se puede tener una educación pública de calidad. Y para eso es para lo que se recaban los impuestos y por eso es por lo que este Gobierno tiene en un ejercicio de responsabilidad la responsabilidad de impulsar acciones para garantizar el correcto uso del dinero público, que es lo que hemos estado haciendo en la Consejería de Fomento. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor consejero. Señorías, la siguiente pregunta es la número 223, formulada por la señora Moreno Duque, que tiene la palabra. Gracias, presidenta. La doy por formulada. Muchas gracias, señoría. Para su contestación por parte del Gobierno tiene la palabra el señor consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo. Pues como usted la da por formulada, yo la doy por contestada en la misma respuesta que le he dado a su señoría, el diputado de Izquierda Unida, porque es la misma respuesta que le he dado al señor diputado, porque la pregunta es la misma. Gracias, señor consejero. Señora Moreno Duque, tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. No me esperaba otra respuesta. Usted no quiere hablarnos ni de los motivos reales, del motivo real de por qué está enviando esas cartas. Pues ya le voy a hablar yo de los motivos reales, los legales y los argumentos bastardos que ustedes están utilizando. Lo legal es que ustedes aplican a esos expedientes la norma específica, la que les dé aplicación en el momento en el que se solicita la subvención, el plan de vivienda, el artículo 99 del plan de vivienda sí socialista, y no una norma general posterior y de carácter superatorio como es la Ley General de Subvenciones. Y el plan de vivienda no le obliga a usted a perseguir al solicitante para que presente esa documentación complementaria, sino a comprobar que la ejecución de la obra se ajusta al proyecto de documentación técnica presentada. Se lo lea usted. Lo legal es que, emitida la calificación definitiva por la Junta, proceda el derecho al cobro, señor consejero, no la petición de nueva documentación buscando excusas para no pagar. Lo legal es que no se pida más documentación que la necesaria para resolver. Por eso, la mayoría de esos expedientes tienen calificación o resolución estatal estimatoria. ¿O qué pasa? ¿Que en el tramo estatal se confundió el Gobierno? ¿Qué van a hacer ustedes en esos casos? ¿No pagar el tramo estatal a los que están pendientes de cobrarlo? ¿O pedirle el dinero a los que le han pagado? ¿Qué van a hacer si no le presentan la factura? Lo legal es que se fiscaliza el beneficiario de la subvención, por supuesto, pero como ya se viene haciendo, con la presentación de la declaración de la renta, donde ya se fiscaliza al que recibe la subvención. Para quien no lo sepa, que se declara como ingreso y las obras como gasto. Lo legal, y además compartido por este grupo en aras de la lucha contra el fraude, es controlar a ese contratista. Es verdad, pero no castigando la parte más vulnerable, no castigando al que está esperando a cobrar la subvención para poder pagar el coste de la obra. Porque no sé si lo sabe usted, señor consejero, pero lo real, la realidad, es que tienen ustedes a 1.500 familias angustiadas. En su mayoría, ya le digo yo, más del 85% son personas mayores o personas con discapacidad que solicitaron obras de adaptabilidad y accesibilidad. Familias con escasos recursos, por eso solicitaron la subvención, que se comprometieron, porque así lo permitía la norma, a abonar el coste de la obra con el dinero de la subvención. Y ahora se encuentran con que ustedes los están amenazando con retirarles el derecho a percibirla. No tienen bastante los pensionistas con el copago. La realidad es que ustedes también los amenazan con quitarles esta subvención. La realidad es que ustedes en 2 años no han resuelto los expedientes porque sabían que no tenían dinero para abonar las subvenciones.
sencillamente porque se lo han llevado de vivienda a otras partidas presupuestarias. Y veremos a ver qué hacen ahora con los 72 millones de los que sacan pecho. Y no utilicen argumentos bastardos, vistiendo la mentira de verdad, de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, porque el 71% de ese fraude proviene de grandes patrimonios y grandes empresas, y de eso sabe mucho su partido, el PP, no los pensionistas que tienen que solicitar una subvención para poder pagar las obras. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora Moreno Duque. El señor consejero tiene la palabra. Muchas gracias. Mire, señora Duque, el motivo real por el que usted me pregunta es el cumplimiento de la ley, en contraposición con las políticas generalizadas del anterior Gobierno socialista de no querer comprobar fehacientemente las actuaciones que determinaban las subvenciones. Un Gobierno serio no puede tramitar pago de subvenciones con dinero público sin que se haya acreditado el cumplimiento de los requisitos que exigen las leyes. Como digo, práctica habitual en los anteriores Gobiernos socialistas. ¿Era una estrategia electoral? No lo sabemos, pero desde luego, si era una estrategia electoral, le salió fatal. Mire, señoría, si este Gobierno hubiese aplicado lo que ustedes aprobaban en el anterior plan de vivienda, se habrían desestimado todas las subvenciones a las que usted se refiere en esta su pregunta, porque, como usted bien sabe, o debería saber, o esto se lo calla, el plan de vivienda, su plan de vivienda, condicionaba el pago de las ayudas a la existencia de disponibilidad presupuestaria. Y cuando se constituyó este Gobierno, ustedes ya se habían gastado sus disponibilidades presupuestarias y la de los demás. Ustedes, además, diseñaban los planes de vivienda sin importarles las necesidades presupuestarias. Le voy a recordar lo que dijo el anterior consejero de Fomento cuando presentó el anterior plan, el 2009-2012. El plan nace con un crédito ilimitado, dijo, está en las hemerotecas, con un crédito ilimitado con el que supuestamente se iban a atender todas las solicitudes de vivienda. Sintomáticas palabras del anterior Gobierno, que en definitiva pues vienen a decir el absoluto desorden presupuestario en los que nos dejaron. Mire, desde el 8 de julio este Gobierno ha pagado ya en ayudas a vivienda recogidas en su plan, ha pagado ayudas por valor de 65.603.433 euros, 65,6 millones de euros de atrasos pagados y todavía efectivamente quedan ayudas por pagar. Ayudas que con sus propias normas podíamos haber desestimado, pero no lo vamos a hacer, porque en el propio Plan de Rehabilitación y Vivienda 2013-2016, diseñado por este Gobierno, se incluye una línea concreta de ayuda para recuperar lo que no se pudo pagar al amparo del anterior plan. Por tanto, este nuevo plan, que nace con 57,4 millones de euros del Gobierno autonómico más 72 millones del Gobierno de la Nación, recogerá las ayudas que ustedes no pagaron y que nos dejaron en ese agujero negro. Por tanto, déjese de infundios y de mentiras y un mensaje clarito para los ciudadanos. Todo el que tenga concedidas ayudas para obras realizadas con cargo al anterior plan y que pueda justificar de acuerdo con las leyes, las cobrará. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor consejero. Señorías, la cuarta y última pregunta es la número 224, formulada por el señor Gómez Yuste, que tiene la palabra desde su escaño. Gracias, señor presidente. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia que declara nula la convocatoria que realizó el Gobierno del señor Monago sobre los inspectores accidentales de educación ya hace más de 3 meses que se dictó y ustedes hasta la fecha no han movido ni un solo dedo para ejecutarla, a pesar de que la consejera, como no podía ser de otra manera, decía que acataba la sentencia, a pesar de que es una sentencia firme y no recurrible. ¿A qué esperan ustedes? Muchas gracias, señor Gómez Yuste. Para su contestación por parte del Gobierno tiene la palabra el señor consejero de Administración Pública. Muchas gracias, señor presidente. Señor diputado, se ha equivocado usted a la hora de identificar la pregunta, la sentencia, habida cuenta de que usted habló de la sentencia, por cumplir la sentencia 70-2013.
que efectivamente nos llenó de una enorme confusión, habida cuenta que se trata de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura relacionada con un acto de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en relación con un asunto de un pueblo de Ciudad Real. Claro, efectivamente, usted ahora, cuando ha planteado la pregunta, nos damos cuenta del error, pero claro, en la pregunta que nos han facilitado la propia mesa, habla de cumplir la sentencia 70-2013, por tanto, sugiero a la mesa, por tanto, que subsanado el error se conteste en el próximo pleno. Gracias, señor consejero. Señor Gómez Yuste, tiene la palabra. Si no la ha corregido la mesa y hay una equivocación, pues nosotros no hay inconveniente. A ver, señoría, la pregunta estaba clara, se vio en la mesa y no había ninguna objeción técnica para rechazar la calificación de esa pregunta. Por tanto, ahí cabe lo que quieran contestar el Gobierno y lo que quiera preguntar también su señoría. Tiene la palabra el señor Gómez Yuste. Sí, yo por mi parte hago la pregunta, claro que sí, por supuesto. Pero no vuelves a preguntar, Antonio. Si están dispuestos a contestarme, yo hago la pregunta. No la entiendo. Señoría, silencio, señor Parejo, silencio. Si no me va a contestar, ¿para qué le voy a hacer? Señoría, está en su turno. Está en su turno. Bien. Entonces, señor consejero, yo me gustaría que ya a modo de despedida hiciese usted algo en condiciones, y sería eso, ejecutar la sentencia de los inspectores de educación accidental educativa. Y al mismo tiempo que se olvidaran de una vez por todas de esa medida que venía en el programa electoral del señor Monago que decía vamos a despolitizar la inspección educativa. Silencio. Porque la verdad es que yo no entiendo que la inspección educativa estuviera tan politizada. Pero en caso de que tenemos una señor Gómez sentencia Yuste, firme... se tiene que ceñir, señoría, a la sentencia referida. Pues le he dicho, señor presidente, le he dicho que si me van a contestar a mi pregunta, yo lo hago. Si no, por supuesto que la retiro, claro. Está en su derecho de retirarla, pero Sí, si, la habla, retiro, por si supuesto. habla, señoría, se tiene que ceñir al contenido de esa sentencia. Sí, no, yo retiro la pregunta y la volveremos a hacer otra vez, claro. ¿Retira la pregunta? Sí. Queda retirada, señoría. Silencio. Silencio. Retirada la pregunta, señoría, pasamos a sustanciar el único punto que falta de sustanciar en esta sesión plenaria en el orden del día, que es la moción subsiguiente a la interpelación número 31, instando a la Consejería de Salud y Política Social a elaborar un plan de ahorro y racionalización del gasto que permita el mantenimiento de los servicios con los parámetros cuantitativos y cualitativos de calidad, formulada por el señor Escobar Muñoz y registro de entrada número 12.174. Tiene la palabra el señor Escobar por tiempo de 10 minutos. Luego silencio en el hemiciclo, señorías. Luego silencio en el hemiciclo, por favor. Las salidas del hemiciclo las hagan en silencio, por favor. Gracias, señorías. Señor Escobar, puede comenzar. Sí, vamos a dar tiempo a sus señorías para que se reubiquen. Bien. Con su permiso, señor presidente. Voy a intentar no consumir todo el tiempo que el reglamento me concede, porque la propuesta, esta moción, nace de la interpelación que presentamos el pleno pasado sobre la política general de suministro de la Consejería de Salud y Política Social. Esta moción nace, pues, de esa interpelación y nace de la preocupación que Izquierda Unida tiene por el mantenimiento de los servicios públicos, en este caso especialmente el servicio público sanitario, por el mantenimiento de los parámetros actuales de calidad y de coberturas. Preocupación para que se mantenga la calidad y la cobertura en estos tiempos en los que hay una escasez de recursos económicos, que no es el momento seguramente de analizar por qué hay esa escasez de recursos. Esta moción nace también del convencimiento que tenemos en Izquierda. Un momento, señor Escobar. Señorías, ruego hablen en silencio en el hemiciclo, si no es imposible escuchar al interviniente desde la tribuna. Gracias. Puede continuar, señor Escobar. Bien, decía que esta moción nace también del convencimiento que tiene Izquierda Unida de que es posible mantener y mejorar los servicios públicos sin echar mano de viejos y manidos recursos. ¿Cuáles son esos viejos y manidos recursos?
1, el recorte de las prestaciones y 2, cargar sobre los bolsillos de siempre, sobre los que menos tienen, sobre los que se carga siempre, el coste de esos ciudadanos. Porque las dos cosas se han hecho. Así que esta moción la presentamos porque estamos convencidos de que eso es posible. Se puede mantener la prestación de los servicios en calidad y en cantidad sin provocar recortes y sin meter la mano en el bolsillo de los españoles. Y dirán algunos, puede ser que algunos digan que no les salen las cuentas. Les aseguro que yo no creo ni en milagros ni en varitas mágicas, pero con la misma convicción me atrevo a decir que eso es posible. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues como hacen casi todos los españoles y casi todos los extremeños que están en dificultades, gastando mejor, haciendo más eficaz la gestión pública, ahorrando en la compra, como hace cualquiera que busca algo y busca las ofertas que hay en el mercado, busca las técnicas distintas que hay para conseguir lo que necesita, gastando menos. Así que esta moción la presentamos, la única moción que podemos presentar en cada periodo de sesiones, solo tenemos derecho a una interpelación, la presentamos porque queremos afirmar alto y claro que la Administración pública puede y debe ser la más eficaz, la más transparente y añado sin ningún tipo de pudor, la más austera. Sí, he dicho que la Administración pública puede ser la más austera. Lo que ocurre es que la palabra austeridad se ha degenerado. Les sugiero que busquen el diccionario, que busquen significados que tengan que ver con austeridad. Austeridad no tiene nada que ver con derroche, austeridad no tiene nada que ver con descontrol. Austero es lo contrario de lo superfluo. Pero cuidado. Tampoco tiene que ver austeridad nada que ver con recortes, estrecheces, escasez o precariedad. Como dice un refrán popular, a lo justo no llega nada. Les sugiero, insisto, en que busquen los significados de la palabra austeridad y busquen los sinónimos y verán que lo austero es lo justo, lo sencillo, lo necesario, lo que practica la mayor parte de los ciudadanos extremeños, los ciudadanos españoles, no solamente en tiempos de dificultad, sino en Extremadura. La austeridad forma parte de nuestro genoma étnico. Eso es lo austero, lo necesario, lo que huye de lo superfluo, lo que huye del derroche y del descontrol. Y yo afirmo que para la izquierda la Administración pública tiene que ser la más transparente y la más eficaz, y desde luego eso incluye ser la más austera, porque estamos gastando dineros que no son nuestros, dinero de los demás. Y desde luego no podemos justificar cualquier cosa que no coincida con esos datos. Por eso presentamos esta moción, porque nos parece que el Gobierno extremeño no ha explorado suficientemente las vías de ahorro que hay, de eficacia, de transparencia y racionalidad, sin caer en lo que hemos dicho, esos recursos viejos y manidos, que es recortar servicios, con lo cual, si en vez de comer 3 veces al día, comes 2 veces, efectivamente gastas menos, o metiendo la mano en el bolsillo de los que no se puede meter. Es verdad que hay una vía, que ya hemos hablado muchas veces aquí de cómo se podía arreglar, que es recaudar más de donde hay que recaudar más. No recaudar a base de pegarle a todo un pequeño mordisco en sus magras economías. Pero eso será motivo de otra moción o de otra propuesta. Por lo tanto, queremos economía, transparencia, claridad, sin provocar recortes ni estrecheces, insisto, ni precariedad. A ver, señoría, ruego al señor consejero de Administración Pública, a los parlamentarios de los distintos grupos que están alrededor de la famosa sentencia de la pregunta, que salgan del hemiciclo para dialogar, para aclarar los números de la sentencia, todo lo que quieran, pero si no, interrumpen aquí. Señor Fernández, señor Gómez, señor Parejo, pueden salir del hemiciclo si lo desean su señoría, aclarar esa cuestión, efectivamente. Gracias, señoría. Puede continuar, señor Escobar, y perdone la interrupción. Asumido. Lo que pasa es que no soy capaz de participar en 2 debates paralelos. Ya saben que algunos miembros de el género humano tenemos dificultades para hacer más de una cosa a la vez. Así que por eso he preferido esperar a que aclarasen seguramente la expresión numérica de las sentencias, en las 70, las 68, etcétera, etcétera. Bien, vuelvo al hilo de la propuesta. Que la propuesta es, nosotros estamos comprometidos con la defensa de lo público. Y la defensa de lo público quiere decir que tiene que funcionar bien. Yo, que soy trabajador público, y otros compañeros que tengo, saben que la mejor forma de defender lo público es hacer que funcione bien, que se gestione bien. Porque si no, entonces vamos a buscar respuestas por otros lados. Por lo tanto, no es una contradicción austeridad
con eficacia. No es una contradicción austeridad con transparencia y con racionalidad. Sí es una contradicción, porque desde luego son campos semánticos distintos, austeridad, confundirlo con recortes, con precariedad, con escasez, lo mismo que es una contradicción que no coincide con derroche, descontrol, etcétera, etcétera. Pues bien, les recuerdo el título de la moción. El título de la moción. La Consejería de Salud y Políticas Sociales elaborará un plan de ahorro y racionalización del gasto que permita el mantenimiento de los servicios con los parámetros cuantitativos y cualitativos de calidad, contando con la colaboración y asesoramiento de los prescriptores y demás personal, tal. Naturalmente hay quien asocia esta propuesta rápidamente a la central de compras. Efectivamente, en un plan de ahorro y en un plan de racionalización del gasto, la central de compras es una de las medidas que contribuye a gastar mejor y a conseguir lo mismo gastando menos. Pero hay otras medidas que también se incluirían en este plan. Y es todo lo que afecta al gasto sanitario, que es cuantioso, que es diverso, que es muy variado. Como sería la promoción, y no digo yo la obligación, porque esto de la obligación hay que hacerlo con otros sectores que intervienen en lo mismo, pero desde luego la promoción y la difusión del consumo de los genéricos, la difusión y la promoción de los intercambiables terapéuticos. Les aseguro que me ha costado un poco enterarme de qué era esto. Ha habido que hablar con más de un médico para que nos lo explique. Pero nuestra obligación es estudiar y después transmitir estudiar, aprender y transmitirlo aquí. Y sin duda la medida más importante en ese plan de racionalización es la central de compras. Entre las muchas compras y muchos gastos que tiene que hacer la Consejería de Salud y Política Social están otros productos que, digamos que son productos perecederos, que se consumen en cercanía y se suministran en cercanía. Tenemos que dejar la racionalización del gasto, no obliga precisamente a lo mejor a comprar todas las galletas o todo el pan desde un único sitio, porque eso es imposible. Hay unos productos que tienen que consumirse en cercanía, suministrarse en cercanía y que además crean determinadas redes económicas en el entorno a donde se consume. Por eso hay que una reserva para este tipo de productos. Y desde luego, si se combina en el gasto farmacéutico los genéricos con los intercambiables y se pone en marcha una eficaz central de compras que vaya desde los guantes de látex hasta los aparatos para ecografías, todo eso que hay en el medio, jeringuillas, reactivos, medicamentos, los medicamentos que se dispensan en los hospitales, estamos completamente seguros que se puede conseguir un ahorro sustancial que no habría hecho necesario ninguno de los recortes que los ciudadanos extremeños han soportado. Eso es lo que tenía que proponerles. La propuesta es sencilla, es clara, los objetivos están perfectamente explicados y espero que consiga el respaldo mayoritario de esta Cámara, aunque solo sea porque sería una forma de terminar la última intervención parlamentaria de este periodo de sesiones, pues conviene que también salga por unanimidad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. A continuación, señorías, turno en contra o de fijación de posiciones por parte de los grupos parlamentarios de menor a mayor representación. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas, la señora Serrano García, por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Voy a intentar argumentar en 5 minutos la posición del Grupo Parlamentario PSOE Regionalista a la moción presentada por Izquierda Unida, una moción en la que usted recoge una serie de medidas que van dirigidas a reducir el gasto sin reducir la calidad de los servicios sanitarios y sociosanitarios. Tengo que decirle, don Pedro, que no me creo su iniciativa. No me creo su iniciativa. Usted lleva 2 años sustentando a un Gobierno que está reduciendo el gasto, tocando de una manera brutal la calidad de los servicios sanitarios y sociosanitarios. No tiene nada más que acercarse usted a las listas de espera o acercarse usted a los menús de nuestros mayores en los centros sociosanitarios. Usted sustenta un Gobierno que está reduciendo el gasto, reduciendo derechos como el derecho a la reproducción asistida de las mujeres lesbianas o mujeres solas. Ese es el Gobierno que usted está sustentando en Extremadura y lleva 2 años haciéndole. Gracias, don Pedro, por darse cuenta que hay otras alternativas. Habla usted de un plan de ahorro y de racionalización del gasto. Pues esta es la primera observación de mi grupo. Racionalización del uso de los medicamentos. Esa sería nuestra postura. Racionalización en el uso de los medicamentos, porque en su definición antepone usted lo económico a la sanidad, y en sanidad el fin no es el ahorro, señor Escobar, en sanidad el fin es la salud.
El fin es la salud. Rentabilidad económica, sí, pero rentabilidad social también. Mire, no quería yo pasar sin recordarle también que usted está sustentando un gobierno, ahora que usted habla de medidas para reducción del gasto sin reducir la calidad, sustenta a un gobierno que lleva 2 años y no ha tomado ni una sola medida de reducción de gasto farmacéutico que no sea trasladarle el gasto a los ciudadanos a través de los copagos y a través del medicamentazo. Ese es el gobierno que usted lleva sustentando 2 años en Extremadura. Ustedes sustentan un gobierno que permite que los pensionistas estén financiando la sanidad, que están adelantando el 10% de sus medicamentos muy por encima de lo que establece el tope legal en el Real Decreto, que son 8 euros. Ustedes sustentan a un gobierno que no les está devolviendo el exceso de copago a los pensionistas después de 1 año, cuando la ley que ellos mismos aprobaron dice que se lo tenían que devolver de forma semestral. Copago que supone además una barrera a las prestaciones farmacéuticas en mayor porcentaje cuanto menor es el nivel de renta, o sea que está afectando a los más pobres. 2 de cada 10 pensionistas abandonan un medicamento por los copagos. Y ya le digo, don Pedro, cuando usted considere oportuno, pues puede usted obligar al Gobierno del señor Monago a que instale ese módulo informático que impida que los pensionistas paguen más de lo que establece el Real Decreto. Usted no va a encontrar ningún impedimento para eso en los 30 diputados que están sentados en la bancada socialista. Ningún impedimento. Cuando a usted le parezca oportuno, obliga al Gobierno que sustente a poner en marcha ese módulo informático. Habla usted de medicamentos genéricos. Los socialistas apostamos por el principio activo. ¿Por qué? Porque no todo es rentabilidad económica, hay que mirar la rentabilidad social. Y el principio activo tiene un efecto mucho más positivo en la inversión en I+D+I por parte de la industria farmacéutica y tiene un efecto más positivo sobre la libertad de prescripción de los facultativos. Mire, la puesta en marcha en el 2011, en septiembre, del Real Decreto 9/2011 de prescripción por principio activo, junto con otras herramientas como la receta electrónica, supuso una caída del gasto farmacéutico de un 7,7, casi un 8%, no muy lejos del 11% que ha conseguido este Gobierno después de introducir los copagos y el medicamentazo. Por lo tanto, el ahorro no es tanto y los costes en salud y en solidaridad son enormes. Intercambiables terapéuticos. Bienvenido a los intercambiables, señor don Pedro. Son fármacos de distinta composición química, pero tienen la misma acción farmacológica, y en los que venía trabajando el Gobierno socialista desde el 2004, estableciendo catálogos de ayuda a los médicos para la prescripción sin eludir la responsabilidad. Vaya terminando, señoría. Voy terminando. Y me habla usted de central de compras, señor don Pedro. ¿A qué se refiere cuando habla de central? ¿A qué se refiere? Silencio, señorías. Silencio, señorías. ¿A qué se refiere cuando habla de central de compra? ¿A una plataforma logística gestionada por una empresa pública ajena al derecho administrativo? ¿O a contratos centralizados? ¿Qué es a lo que llama este Gobierno compras centralizadas? Contratos centralizados que se venían haciendo por el anterior Gobierno desde el 2011. En 2011 se sacaron 92 millones de euros en medicamentos hospitalarios. Eso se venía haciendo con el oxígeno, se venía haciendo con los guantes, con el material fungible y se venía haciendo con infinidad de cosas. Ahora bien, don Pedro, tampoco quiero que se le olviden las bondades de este sistema, de estas compras centralizadas, porque tenemos un ejemplo muy claro. Extremadura tiene un tejido empresarial muy débil y corremos, termino, el riesgo que nos pase lo mismo que con el proveedor único, que una empresa asturiana se ha quedado con ese concurso y tiene su domicilio fiscal en Asturias. Señor don Pedro, cuidado también con la centralización por las características de nuestra comunidad autónoma. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Serrano. Por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida tiene la palabra la señora Rosa Romero por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señoría, señor Escobar, yo sí me fío de su
de su moción. Hay un refrán que dice que quien no se fía no es de fiar. Y yo me fío aunque me tachen de cándida. Bien, hay una nueva mayoría que configura ahora esta Cámara, que es la que nos han dado los extremeños. Y ustedes y nosotros, también el Partido Socialista, aunque parece que está en otras cosas, tenemos la obligación de mejorar la vida de los extremeños en lo que sea de nuestra competencia. Y esta mayoría que ahora configura la Cámara, los que nosotros representamos, querían que se dejaran de hacer las cosas en Extremadura como se venían haciendo. Hay una mayoría de extremeños, una inmensa mayoría de extremeños que le dijeron no a las prácticas del Partido Socialista y querían que se hicieran de otra manera. Por eso, señor Escobar, estamos condenados a entendernos y cuente con mi apoyo, con el de mi grupo, porque vamos a intentar que así sea y lo vamos a conseguir siempre que antepongamos los intereses de los extremeños a cualquier otra cosa en la que sin duda están los señores del Partido Socialista. Y permítame que, como ya sabemos, o como nuestro mandato es no hacer las cosas mal que hacían los socialistas, tomemos como punto de partida cómo se hacían las cosas en Extremadura para no caer en los mismos errores. Por cierto, muchos errores ha habido hoy y muchos han sido los diputados que se han equivocado. Y no pasa absolutamente nada. Yo también me tengo que preparar, señor Escobar, las intervenciones, porque los humanos no sabemos normalmente de todo. Eso está reservado para los divinos que están en el Olimpo de los dioses. ¿Cómo se hacían las cosas en Extremadura hasta ahora y cómo no se deben hacer? Se despilfarraba, se gastaba sin planificación, se gastaba sin ton ni son y se hacía sin cumplir los mandatos de las leyes, un error en el que, señor Escobar, no debemos caer. Estamos de acuerdo en que hay que planificar, hay que gestionar con eficacia, con eficiencia y con la ley en la mano, sin que eso suponga la merma de los servicios. Y claro que se puede hacer, señor Escobar. Eso es a lo que ustedes llaman gastar mejor, nosotros le llamamos hacer más con menos. Y se puede. Y si no, que le pregunten a las amas de casa los esfuerzos que tienen que hacer cada día en la lista de la compra. Y nosotros tendremos que hacer lo que hacen los extremeños, y es no despilfarrar y gestionar con austeridad. Y efectivamente, de políticas de austeridad podemos hablar nosotros, otros no, porque se dedicaron a despilfarrar. Usted nos pide que solicitemos a la Consejería de Salud y Política Social la elaboración de un plan de ahorro y racionalización del gasto para mantener los servicios sin merma. En eso está, señor Escobar, en eso está el consejero de Salud, contando con la colaboración de los prescriptores y de los demás personal de los servicios a los que usted se refiere, pero en eso está también el Gobierno de Extremadura, y no está solo, porque cuenta con la complicidad de los extremeños, que son conscientes de que había que hacer esfuerzo. ¿Cómo se cree, si no, señor Escobar, que se ha conseguido reducir el déficit en la región en tan solo 2 años? ¿Cómo cree, señor Escobar, que se han podido pagar las deudas, 193 millones que había, nada más y nada menos, a los proveedores del sistema extremeño de salud? Ustedes nos piden, y voy a ir detallando concretamente, medidas específicas para la introducción y fomento del uso de medicamentos genéricos. Ya se está haciendo, señor Escobar. De hecho, el sistema de prescripción electrónica tiene implantado ya un sistema que facilita al médico la prescripción por principio activo, siguiendo también las recomendaciones de la Ley de Garantía y Uso Racional del Medicamento. Y haciendo esto, tenemos en Extremadura un nivel de prescripción por principio activo y genérico superior al 35%. Se está haciendo ya. Nos piden también la elaboración y la aplicación, extensión del catálogo de intercambiables terapéuticos. También se está haciendo, señor Escobar. Desde hace meses se puso en marcha el sistema de información al prescriptor en el módulo de prescripción de Jara, que se le informa de las posibles alternativas terapéuticas más eficientes cuando realiza una prescripción. Un plan de trabajo que además está sometido a un proceso continuo, va incorporando nuevos grupos terapéuticos y además no limita en ningún caso la libertad de prescripción. Habla usted también de implantar una central de compras de medicamentos de los productos sanitarios. ¿Estamos de acuerdo? Ya se ha hecho, ya se lo ha explicado el consejero también. Y es que estamos, señor Escobar, en nuevas fórmulas de gestión que permiten gastar mejor, como ustedes llaman, o como decimos nosotros, hacer más con menos, y haciéndolo sobre todo con la ley en la mano, porque aquí había algunas señorías socialistas que pensaban que el señorío socialista estaba por encima del señorío de la ley, y por encima del señorío y el imperio de la ley, señoría, no están ni siquiera los gobiernos y los partidos socialistas. Miren ustedes, se está potenciando también la centralización de compras, como le he dicho. Yo entiendo, señor Escobar, que usted tiene que insistir machaconamente en su labor de oposición, que es la que hoy tiene. Y yo se lo agradezco porque además nos da la oportunidad de explicarles a quienes todavía no se han enterado que se acabaron los tiempos del despilfarro y que se acabó en Extremadura las llamadas al orden del Tribunal de Cuentas por no hacer las cosas como se hacían. Díganle, señora Serrano, al Tribunal de Cuentas cómo hacían ustedes las cosas.
El SES lleva ya... señoría. Voy terminando, señor presidente. El SES lleva ya licitados 18 procedimientos de centralización de compra. Se está trabajando en la cartera en proceso de elaboración de compra de otro material como bombas, gasas, vendas, esparadrapos, en fin. Uno y otro, señor Escobar, van a suponer, y así se lo explicó el consejero, un ahorro de en torno a 35 millones de euros. Yo creo, señor Escobar, que no está mal. Creo que no está mal, las cosas se están mejorando y es justo reconocerlo. Tenga en cuenta también, señor Escobar, que estamos en el ecuador de la primera legislatura de un gobierno del Partido Popular en Extremadura. Imagínense cuando llevemos los años que los señores socialistas estuvieron en esta región. Y luego se han cambiado muchas formas. Ya termino. Y se han cambiado las formas de hacer las cosas. Se acabó contra el vicio de contratar y no pagar. Está la virtud de contratar lo que se puede pagar y, por supuesto, pagar algo que a los socialistas les sonaba chino. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Rosa Romero. A continuación, conforme al reglamento actual de la Cámara todavía, ya que no entrará en vigor el nuevo hasta su publicación, como decía antes, señor Escobar, le corresponden 2 turnos seguidos de 5 minutos. ¿Los agrupa? Por tanto, tiene un turno, señor Escobar, de 10 minutos. Señora Serrano, somos incapaces de decir que sí a una cosa sin que quede claro que somos diferentes. Porque yo creo que usted sí va a votar a favor de que se haga ese plan de ahorro. Yo creo que usted debe votar. Y si no, usted después explicará por ahí las causas ocultas. Pero que si ustedes son capaces de ponerse en contra de un plan de racionalización del gasto que no contemple ni un solo recorte más, ni meter la mano en el bolsillo a los extremeños, si ustedes votan en contra de eso, van a tener algunas dificultades para explicarlo por ahí, pero de verdad que ese es su problema. Yo estoy seguro que usted es capaz de vender arena a un saharaui o hielo a un esquimal, casi seguro. Bueno, por lo menos intentarlo. Vamos a ver. Señora Serrano, lo que pasa es que ustedes no creen en lo público. Ustedes no creen en lo público. Calma, no se me alborote. Hombre, iba a decir no se me alborote el gallinero, pero se me van a ofender. Silencio. No se alteren sus señorías. Silencio, señorías. Claro, ¿por qué? Porque usted no cree en lo público ni cree en los trabajadores públicos. Usted no cree en ellos. Por además, usted está negando lo que cientos y miles de trabajadores públicos le dicen que se puede hacer. Entonces, se puede funcionar gastando menos. Se puede funcionar. Ahora, esa es la opinión de los trabajadores que están allí a pie de consultorio, a pie de hospital y a pie de centro de salud. Con los que, bueno, seguramente usted hablará de vez en cuando, pero bueno, lo voy a dar por bueno. También me pregunto si usted hace esa burla de lo que es la austeridad con mayúsculas, me pregunto si usted alguna vez ha tenido la necesidad de ser austera. Yo creo que no. Si no, no haría burlas una cosa tan sencilla como esa, una cosa tan seria como esa. Yo creo que usted no ha tenido nunca la necesidad de ser austera. Nunca. Francamente, creo que no. Porque ahora ya entramos aquí con la utilización del lenguaje. Ustedes no privatizan. Es verdad que ustedes no privatizan. Ustedes hacen cesiones del servicio público al servicio privado. Ustedes no privatizan. No. Ustedes establecen fórmulas de colaboración público-privada. No privatizan, claro, por Dios. Eso va contra su contra su genoma ideológico. Ustedes hacen todas esas cosas, que eso es privatizar. Y en el sistema sanitario extremeño, en los 2 últimos años, no ha habido ninguna cesión del servicio público a privado, ni ninguna colaboración de público-privada que ustedes no hubieran establecido. Ustedes son los que más han privatizado en esta comunidad. No quería yo entrar en este territorio porque no me gusta mirar atrás. Hay que conducir mirando adelante y solo de vez en cuando al retrovisor. Ustedes son los que más han privatizado en este país, en Extremadura y fuera de Extremadura. Por eso, porque ustedes no creen en lo público, lo utilizan como espantajo, como banderín de enganche, en el que ya no se engancha nadie, o se engancha cada vez menos gente. Ustedes dicen que nosotros estamos sosteniendo un gobierno, ustedes que se siguen creyendo el ombligo del mundo, de verdad. Sigue sin responderse a la pregunta, que no sé si se la han hecho, y tampoco me preocupa, de por qué ustedes perdieron 63.000 votos en las últimas elecciones autonómicas. Votos que no vinieron a Izquierda Unida, cuidado, telaraña ninguna.
Ustedes perdieron 62.000 votos en las últimas elecciones, que no están en la urna de Izquierda Unida. Estaban casi todos en la urna del Partido Popular. Porque despistaron a la gente, les confundieron, les engañaron lo que pone la etiqueta y lo que pone dentro. Pasa que usted antes tiene que hablar tiene que salir por algún sitio y entonces va a hablar aquí de los recortes, de no sé cuánto. Bien, señora Rosa, ustedes se han hecho recortes, claro que han hecho recortes, y ustedes han metido la mano en el bolsillo de los extremeños, claro que la han metido. Es verdad que esas cosas no pasaron por esta Cámara, casi todas vinieron de Madrid, de acuerdo, pero el Partido Popular ha metido la mano en el bolsillo de casi todos los españoles, de los que menos falta les hacía que les metiera la mano en el bolsillo, y ha habido recortes evidentes. Señora Serrano, el PP lo que ha hecho ha sido darle una vuelta de tuerca más a la que ustedes pusieron, igual que con las reformas laborales y igual que con un montón de cosas. Ellos están sembrando en el barbecho que ustedes les prepararon. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Me tengo que sentir culpable de los errores de ustedes? Pues no, y tampoco tengo la obligación de corregirlos. Hay una cosa que no he dicho. Efectivamente se puede gastar menos con los genéricos, con los intercambiables, comprando bien, con la central de compra. Pero hay una cosa que no he dicho, hay que contar con los afectados, con los trabajadores, con los administradores, con los prescriptores, con los ciudadanos. Hay que hacer campañas de concienciación de lo que es el gasto público. El sistema sanitario nada es gratis, no es gratis nada, nos cuesta a todos. Y eso hay que explicárselo a la gente, y hay que hacer campañas de difusión. Y luego hay que contar con los médicos, con las gerencias de los hospitales, hay que contar con los trabajadores. Si uno quiere ahorrar en limpieza, lo mejor es hablar con las señoras de la limpieza, es lo mejor. Si quiere hablar en prescripción, hay que hablar con los médicos, hay que conseguir su colaboración, porque yo creo que la defensa de lo público nos corresponde a todos. Y yo espero que esta moción, lamento muchísimo, parece ser que el Partido Socialista se va a descolgar por los desastres históricos que esto contempla, porque estamos sosteniendo a un gobierno. Mire, señora Serrano, no tiene usted que creer lo que yo diga, pero yo afirmo que el único compromiso que tenemos nosotros es con los intereses de Extremadura. Yo sé que ustedes, hay algunos que confunden los intereses extremeños con los propios, pero ese ya es otro problema que tienen ustedes. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. Para cerrar el debate, los restantes grupos, en este caso los dos grupos mayoritarios, de menor a mayor, en primer lugar el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas. Señora Serrano García, tiene la palabra por tiempo de 5 minutos. Señor presidente, señor Escobar, por un momento no sabía si era usted diputado del PP o diputado de Izquierda Unida. Ha hecho usted la representación perfecta del noveno consejero. El noveno consejero, señor Escobar. Mire, los servicios públicos los han creado los socialistas, aunque a usted no le guste, señor don Pedro, la sanidad, la educación, la dependencia y las pensiones no contributivas, esas son nuestras. Señora Rosa, los extremeños son conscientes de que viven peor que hace 2 años. Su renta per cápita ha disminuido en un 40% y la sanidad se ha convertido en la tercera preocupación de los ciudadanos extremeños. Ha venido usted aquí con una moción cuyo objetivo es reducir el gasto sin reducir la calidad cualitativa, y para ello usted nos trae unas medidas que son intercambiables, genéricos, la central de compra y la reserva de suministros de proximidad para los productos frescos y perecederos, ¿verdad, don Pedro? Pues mire, yo solamente le quiero decir una cosa, que aquí ya se acabó el teatro, señor don Pedro. Si usted es capaz de restablecer la red de cercanía, estos 30 diputados socialistas se lo reconocerá y se lo agradecerá, igual que se lo agradecerán los ciudadanos extremeños. Porque hace solo un mes que el señor Monago arrasó con la red de cercanía que abastecía a los centros sociosanitarios de productos frescos y perecederos. Ese gobierno al que usted sustenta, y lo hizo por motivos de ahorro, y por motivos de ahorro centralizó en un proveedor único que por su naturaleza es incapaz de
aportar productos frescos a los centros sociosanitarios. Y a pesar de que el Gobierno del señor Monago es un Gobierno abierto y transparente, ha impedido la entrada en los centros sociosanitarios de las diputadas socialistas y ha prohibido a los trabajadores de los centros dar información a los partidos políticos y a los medios de comunicación. Pero a pesar de todo eso, los diputados socialistas han accedido a las fichas técnicas de los platos y han denunciado la falta de calidad en los nuevos menús de los residentes. Han salido de las fichas técnicas y de los platos de los residentes alimentos esenciales como es un aceite de oliva. Han introducido aditivos como son los caldos concentrados, que suponen un contenido elevadísimo en sodio y son un riesgo cardiovascular. No se puede improvisar una dieta si no la das el día anterior, porque los cocineros no tienen acceso a los almacenes y hay una ausencia total de productos frescos, todo congelado, albóndigas, croquetas, hamburguesas, pescado. Esa es la calidad de los platos en la residencia, sin hablar de las pérdidas de la red minorista y de las empresas extremeñas. ¿Propone usted, señor Escobar, en su moción restablecer la red de cercanía? Totalmente de acuerdo. Lo que tiene que saber es si usted está de acuerdo con eso, porque si usted está de acuerdo con eso, usted sí puede hacerlo, señor don Pedro. Le recuerdo, señor Escobar, que que es el grupo que sustenta al Gobierno y es al que ha permitido esos recortes. Ahora, después de 2 años, ¿se da usted cuenta que ahora va a cambiar usted? ¿Eso que es un maquillaje? ¿Qué pretende usted con esta moción, señor don Pedro? ¿Maquillar su imagen? Pues mire, la teoría sería que este grupo debería apoyar reducir el gasto sin reducir la calidad, pero la práctica es diferente, porque el grupo minoritario de izquierda sustenta un Gobierno de derecha que permite que Extremadura sea la región de mayor recorte y permite que estos recortes estén afectando la calidad de los servicios sanitarios y sociosanitarios. Si lo que usted pretendía hoy, señor Escobar, es lavarse la cara con esta iniciativa, este grupo parlamentario socialista no le va a sostener la palangana. Se acabó el teatro, señor don Pedro. Cumpla lo que pone en esta moción y este grupo se lo agradecerá y se lo agradecerán los extremeños. Pero aquí el teatro ya, señor don Pedro, la palangana para que usted se lave no se la va a sujetar más este grupo parlamentario. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Serrano. Para cerrar el debate, señorías, por el Grupo Parlamentario Mayoritario, Grupo Popular Extremadura Unida, tiene la palabra la señora Rosa Romero, por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Yo también espero que se acabe el teatro, señora Serrano, en esta Cámara, porque estamos de sainete hasta aquí. Vaya intervención de risa, vaya batiburrillo y vaya la que ha liado usted parda en un momento. Voy a intentar poner orden porque, claro, lo mismo que esta mañana. Usted, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, viene a hablar de lo mismo. Y ahora no viene a hablar de privatizaciones, claro. ¿Quién va a hablar en esta Cámara de privatizaciones mejor que el Partido Socialista, que es el único que ha privatizado servicios sanitarios en Extremadura? Ustedes. El único hospital privatizado, Villanueva de la Serena, con ustedes, señores del Partido Socialista. ¿Claro? Sí, sí lo es. Silencio, silencio. Y dicen ustedes, y ahora se queja usted, señora Serrano, de que para entrar en los centros de propiedad de la Junta de Extremadura hay que pedir un permiso. Claro, antes y ahora. ¿O es que antes entraban ustedes como perico por su casa porque pensaban que era su cortijo? Ustedes se pensaban que Extremadura era su cortijo, ustedes los señoritos y los demás los braceros. Y eso, señora Serrano, se ha acabado. Eso se ha acabado. Señorías. Y estamos, señor Escobar, yo entiendo que usted no aprecie todavía todas esas cosas que se han puesto en marcha. Le recuerdo que llevamos 2 años de gobierno del Partido Popular y hay que corregir muchos vicios. Es que había muchos vicios adquiridos por la administración del señor Vara, más vicios que una tomatera que ahora nos toca a nosotros corregir. 4 años, señoría. Por eso los mandatos son de 4 años para darnos tiempo. Estos primeros 4 años y ya hablaremos cuando esto termine. Miren ustedes, lo vamos a hacer, señor Escobar, sí se puede hacer, gestionar con austeridad, ya se lo he dicho antes,
Y lo que hay es que ponerle sentido común y no gastar sin ton ni son. Y además es sabido que los gobiernos austeros hacen a los pueblos ricos. Aquí hubo gobiernos que despilfarraron y que dejaron a Extremadura en la situación que no la dejaron. El Tribunal de Cuentas se lo ha dicho y tenemos que hacer las cosas bien, con la ley en la mano, porque la ley nos obliga a todos y también a los socialistas. El Tribunal de Cuentas dice, de manera muy técnica, lógicamente, que las cuentas de la comunidad autónoma de los años 2008 y 2009 demuestran una clara tendencia a la utilización de procedimientos que se alejan de los principios generales de la contratación administrativa, especialmente la publicidad y la concurrencia. El Tribunal de Cuentas lo dice en términos muy técnicos, pero yo se lo voy a decir en extremeño para que no se nos entienda. Aquí, lo que los señores socialistas, la Administración Vara, era hacer y deshacer a su antojo, como si Extremadura fuera su cortijo, sin ley, sin transparencia ni publicidad, en fin. Aquí se hacían las cosas estilo me la cargué y como hacían las cosas estilo me la cargué, se cargaron Extremadura. Y ahora nos toca a nosotros levantarla en el momento económico en el que estamos. ¿Que ha habido ajustes? Claro que ha habido ajustes. Si es que nos dejaron, señor Escobar, Extremadura en esa situación. ¿Cómo cree que se pueden mantener servicios, corregir el déficit, pasar de ser la segunda comunidad autónoma con más déficit a ser la que menos tenemos en estos momentos? ¿Cómo se iba a pagar si no 193 millones de euros a los proveedores que tenían asfixiados? Pues haciéndolo con cabeza, con gestión, como no se hacían las cosas con la administración del señor Vara. Y hay una cosa que no le puedo reconocer ni la puedo compartir con ustedes. Nosotros no estamos arando en el barbecho que los señores socialistas prepararon. Nosotros estamos arando con los bueyes que nos dejaron los señores socialistas en una Extremadura asfixiada económicamente. Se han producido muchos cambios, señor Escobar, en solo 2 años del nuevo Gobierno. De un nuevo Gobierno que está sustentando el Partido Popular y en ocasiones una oposición responsable. Usted hace su papel y yo, además, le agradezco que insista machaconamente porque eso obliga al Gobierno a poner las pilas y eso sin duda bueno es para Extremadura y además nos da la oportunidad, cada intervención que usted hace, de venir a recordarle muchas cosas a los que tienen la memoria tan frágil. Y además se está haciendo una muy buena gestión administrando los recursos que ya teníamos. No vaya a ser que nos vaya a salir el collar más caro que el galgo y al final lo corremos por un lado, se nos vaya por otro. ¿Por qué se hacía la Administración Vara? Crear muchas estructuras, muchas infraestructuras que luego hay que mantener y que en estos momentos no se puede. Es que era una Administración que despilfarraba, es que eran muy manirrotos. Y ya ha dicho el Tribunal de Cuentas que las cosas no se pueden hacer así. Nosotros le vamos a votar a favor su moción porque no vamos a utilizar, y ahora me hago mía la frase del señor Fernández Vara con el compromiso de cumplirla, nosotros no vamos a utilizar la sanidad como arma arrojadiza. Algún día me explicarán por qué no quieren acuerdo el señor Fernández Vara en sanidad o por qué precisamente en sanidad no. Termino, señor presidente. Se la vamos a aprobar a pesar de que el Gobierno de Extremadura ya está en eso. No merece que discutamos más el tema porque el movimiento se demuestra andando y al final de la legislatura veremos quiénes cumplen y quiénes no cumplen. Y aquí nos van a poner los que nos han sentado ustedes ahí y a nosotros aquí, que son los extremeños. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Rosa Romero. Señorías, concluido el debate de la moción subsiguiente a la interpelación, la someto a la consideración de la Cámara. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 63, votos a favor 34, en contra 29, abstenciones ninguna. Queda aprobada, por tanto, la moción. Antes de levantar la sesión, señorías, un segundo. Antes de levantar la sesión, recuerdo a los miembros de la Diputación Permanente que queda activada la Diputación Permanente de esta Cámara a partir del próximo lunes. Cualquier incidencia que hubiera tiene que estar perfectamente localizado, lo saben sus señorías. Les deseo unos felices días de descanso ahora en el mes de agosto y volvemos a retomar la actividad en la Cámara la última semana de agosto. Agotado el orden del día, se levanta la sesión.